visceral. Si nosotros vemos esta reconstrucción, ¿cierto?, en 3 dimensiones en una tomografía, en una angiotomografía, podemos ver efectivamente estos segmentos de la aorta abdominal, por lo tanto de T12 hasta L4, L5, y ahí se bifurca en 3 ramas, ¿cierto? Una rama ilíaca común derecha, una ilíaca común izquierda y una que va a ser posterior, que va a ser la sacra media. Y si vemos, ¿cierto?, en esta parte acá, donde básicamente estamos evaluando estructuras que nacen por anterior en la aorta, estamos viendo que lo primero que nace va a ser este tronco celíaco, ¿ya? El que está ahí, es el tronco celíaco. Es un tronco que nace de la aorta abdominal hacia anterior, ¿ya? Luego de 1 centímetro o incluso menos, este se trifurca en 3 ramas. Una rama que va a ir, aquí no se ve bien porque está como superpuesta, una rama que va hacia arriba, que es la arteria gástrica izquierda. Luego una rama que va de este tronco, otra rama que va hacia la derecha, que es la arteria hepática común, y otra que va hacia la izquierda, que es la arteria esplénica. ¿Sí? Esas nacen de este tronco celíaco. Inmediatamente por debajo del tronco celíaco vamos a encontrar otra arteria que también nace hacia anterior, ¿ya? Que va a ser la arteria mesentérica superior, ¿ya? La arteria mesentérica superior. Y que va, si ustedes se fijan, aquí está dando muchas ramas, sobre todo hacia el lado izquierdo. Vamos a ver que esa arteria mesentérica superior va a irrigar efectivamente todo lo que es el intestino delgado y alguna parte del intestino grueso. Si seguimos bajando, vemos también por anterior, tenemos mesentérica superior, antes de la ilíaca, esta que está acá, que va a ser la mesentérica inferior. ¿Esa que está ahí? Esa es la mesentérica inferior, ¿ya? La mesentérica inferior irriga todo lo que es el colon descendente, sigmoide, recto, etc. Eso es por anterior. Si nosotros lo vemos por lateral, dijimos en esta misma imagen, vamos a ver, no se alcanzan a ver bien las primeras ramas que nacen, que van a ser las suprarrenales medias. En segundo lugar, las arterias renales. En tercer lugar, estas que están acá, las gonadales. Las gonadales. No, en este no se alcanzan a ver, ya, pero están por encima, justo un par de centímetros por encima de la arteria renal. Arterias suprarrenales medias, arterias renales, arterias gonadales. Por la cara anterolateral de la aorta abdominal. Si nosotros seguimos un poco este esquema que aquí aparece para que vean los números que están acá, dijimos tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, esplénica y hepática común. La hepática común, si ustedes se fijan que esa que está ahí, luego da una rama que va hacia abajo, ¿ya? Esa rama que va hacia abajo es la arteria gastroduodenal. ¿Bien? Y la gastroduodenal, ¿cierto?, va a tener relación con lo que es la cabeza del páncreas. Luego que la arteria hepática común da la arteria gastroduodenal, ahora se llama arteria hepática propia. Esa que está ahí es la continuación, esa que está ahí, la arteria hepática propia. Y la arteria hepática propia se divide en derecha, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. ¿Ya? Ese es un poco, a grosso modo, en esa reconstrucción lo que estamos viendo de estos vasos que nacen de la parte anterior de la aorta abdominal. Arteria hepática común y después de la gastroduodenal, cuando la gastroduodenal se llama arteria hepática propia. Y la propia da origen a la derecha y a la izquierda. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen algunas estructuras que están marcadas y que dijimos que la primera rama que nace por debajo del diafragma, que ya es parte de la aorta abdominal, es la arteria frénica, las arterias frénicas inferiores. Las superiores dijimos que la aorta torácica. La pregunta acá entonces es, ¿cuáles son las arterias frénicas en esa imagen? Porque dijimos que la aorta, ya sea de la parte torácica o abdominal, la dividíamos en una parte parietal y en una parte visceral, ¿se acuerdan? Y lo que era visceral va hacia anterior, y dentro de esas ramas viscerales teníamos hartas. La frénica, en este caso la frénica inferior, ¿es un segmento parietal o visceral? ¿Se acuerdan lo que dije recién? Parietal, ¿cierto? Por lo tanto están haciendo hacia posterior, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo como arterias frénicas son estas que están acá.
Esas son las frénicas. Entonces, ¿cuáles serán estas que están acá? Porque ahí está la aorta abdominal y estas otras están naciendo a partir de un tronco hacia anterior. Tronco celíaco, ¿cierto? Que luego se está trifurcando en hacia la gástrica izquierda, se está viendo solamente la hepática y la externa. Entonces, estas que están acá, este es un paciente pediátrico, fíjense cómo está la columna, ¿sí? Ahí están las frénicas inferiores, van hacia posterior y irrigan gran parte o todo el diafragma, ¿cierto? Por inferior. Estas arterias frénicas dan una rama izquierda y derecha, como vemos acá, y dan origen a la arteria suprarrenal superior. ¿Ya? La suprarrenal superior se origina a este nivel. Arterias lumbares, dijimos que también nacen de la parte posterior. Fíjense acá cómo se ven, ahí está la aorta, vista de lado, y vemos que hay algunas ramas que nacen hacia atrás, ¿sí? Que están por debajo de la frénica inferior. Por lo tanto, estas son 4 pares de arterias lumbares. El quinto par que sale ahí, dijimos que no nace de la aorta directamente, nace la arteria sacromedia, que es rama terminal de la aorta abdominal. Entonces nace a nivel de la bifurcación. Entonces, como dice aquí, 4 nacen directamente de la aorta abdominal hacia posterior. Ahí están las arterias lumbares. De la sacra media. Cuando la aorta abdominal finaliza, se trifurca, ¿ya? En 2 ilíacas, como en derecha, como en izquierda, y la sacra media. Entonces, de la sacra media nace la quinta. La quinta. Bueno, luego de las ramas viscerales de la aorta abdominal, nace, la primera que nace, ¿cierto?, es el tronco celíaco. Sabemos que, dijimos, la frénica inferior es la que nace primero, pero nace por atrás. Luego, a nivel del E1, ¿cierto?, parte la primera lumbar, por debajo de la frénica inferior, pero ambas son por posterior. La primera que nace, ¿cierto?, por delante es el tronco celíaco, ya que nace por debajo de las arterias frénicas, siendo las frénicas posteriores, a la altura de 2. Y da origen a 3 ramas, como dijimos. Una primera rama que va, si ustedes se fijan ahí en el corte sagital, ahí está la aorta, ya esta es la primera rama que va hacia adelante, esto es anterior, aquí está la columna, esto es posterior, la rama nace hacia adelante. Ese es el tronco celíaco. Y ese tronco celíaco, la primera rama, va hacia arriba, esa que está ahí. Esa es la gástrica izquierda. ¿Bien? Luego da 2 ramas, una hacia la derecha y una hacia la izquierda, una hacia la derecha la hepática común y hacia la izquierda la arteria esclénica. Entonces aquí en el plano axial vemos el tronco, ¿bien?, que nace de la aorta abdominal, da una rama hacia la derecha, que es la arteria hepática común, y otra que está saliendo hacia la izquierda, que es la esclénica. Profe, consulta, la que va hacia el superior, ¿cuál es la gástrica? Gástrica izquierda. Ya tiene 3 ramas, como dice ahí, hepática común, esclénica y gástrica. La que va hacia arriba, la primera que nace, es la gástrica izquierda. Por eso no la vemos acá, porque como este es un plano transversal, esa va como un circulito hacia arriba, ¿cierto? Entonces es como un puntito, mejor dicho, no se alcanza a ver. Pero ahí la vemos clara. Si nosotros vemos ahora sí una reconstrucción también en tomografía, ya donde estamos dando énfasis a los vasos, no a la estructura testicular, vemos nuevamente que tenemos el tronco celíaco. Aquí no se ve la aorta porque la aorta está un poquito más atrás, pero de esa aorta nacen los ramos, las ramas hacia anterior, las ramas viscerales. Entonces vamos a tener un tronco que va a ser el tronco, el tronco celíaco, del cual va a estar naciendo una rama que va hacia arriba, que va a ser la gástrica izquierda, otra que va hacia la izquierda, que es la arteria esclénica, y otra que va hacia la derecha, que es la arteria hepática común. ¿Sí? ¿Qué dijimos con esa arteria hepática común? Va a avanzar hacia la derecha, ¿cierto? Y de repente va a dar una primera rama que va hacia inferior, hacia la cabeza del páncreas. Y esa es la gastroduodenal. Por lo tanto, a ese nivel, esta arteria hepática común, esto que viene acá, sería la arteria hepática propia, ¿sí?, que luego se divide en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda. Eso es lo que estamos viendo a nivel de este tronco celíaco. Si ustedes se fijan, esta arteria gastroduodenal
se continúa, aquí está la cabeza del páncreas, esto puede ser la asa de intestino que están acá, por lo tanto esta arteria gastroduodenal después vamos a ver que se une a otra arteria que viene por acá abajo y va a formar una arcada a este nivel, una arcada arterial, ¿ya? Que tiene que ver con la irrigación tanto del páncreas como con asas de intestino delgado. Por debajo del tronco celíaco, aquí el tronco celíaco no se ve como un tronco propiamente tal, porque este es un plano coronal anterior, por eso no vemos tampoco la aorta, ¿cierto? Estamos viendo los vasos que nacen hacia el anterior de la aorta, y si yo tengo la aorta acá atrás y de delante está saliendo un tronco que va hacia anterior, ese tronco no lo estoy viendo, lo estoy cortando un poco más adelante, entonces no veo como tronco propiamente tal. Y por debajo de esa aorta abdominal, también en su pared anterior, vamos a tener el nacimiento 1 centímetro más abajo de otra arteria muy importante, que es la que aparece acá, que es la arteria mesentérica superior. Nuevamente, no estoy viendo el tronco, el origen de la mesentérica superior, porque la mesentérica superior en su primer segmento es anterior, luego desciende, ¿ya? Estoy hablando de los primeros milímetros, entonces como aquí no veo la aorta por el plano de la construcción, veo solamente la mesentérica en su trayecto vertical. Bueno, este tronco, el tronco celíaco, tiene distintas ramas, y dijimos que la primera rama es la gástrica izquierda, ¿ya? La primera rama que nace del tronco celíaco, que dijimos que nace hacia superior, ¿sí? Y lo que irriga, como sale aquí en el esquema, efectivamente es la curvatura menor del estómago, tanto por la cara anterior como por la cara posterior del estómago. Ya esa es la irrigación que presenta la gástrica izquierda. Tiene ramas colaterales que van hacia el lóbulo izquierdo, ¿ya? Que es la hepática izquierda, ¿bien? La gastroesofágica anterior, la esofágica inferior y ramas gástricas. Para poder ver esos vasos, lo que nosotros requerimos aquí en imágenes es darle profundidad. Así como en el laboratorio nosotros vimos de repente que algunas estructuras se veían vascular con un puntito, una rayita, nosotros al darle profundidad, con un modelo que decía MIP, ese vaso lo podemos seguir, ¿ya? Y las ramas terminales de la arteria gástrica izquierda son una rama anterior y posterior. ¿Dónde? A la cara anterior y posterior del estómago, por su curvatura menor, porque dijimos que esa era la irrigación de la arteria gástrica izquierda. La arteria hepática común, dijimos que tiene un trayecto cortito y se extiende hasta dar origen a la gastroduodenal, ¿sí? Cuando da origen a la gastroduodenal, que es esta que baja, que delimita la cabeza del páncreas, dijimos, se transforma en arteria hepática propia. Y luego la arteria hepática propia da origen a la hepática común derecha e izquierda. La hepática común da una rama previa que antes de dar la gastroduodenal, que es como su rama terminal, que va a ser esta que está acá, que es la arteria gástrica derecha. La gástrica derecha, antes, ¿cierto?, de dar origen a la gastroduodenal. La otra rama, que es la más grande o más larga, ¿cierto?, de que se forma el tronco celíaco, es la arteria esplénica, que es muy fácil de ver porque es bastante importante en su longitud, ¿sí? Y que se relaciona, recuerden, al páncreas, en gran parte de su trayecto, se relaciona también a la cara posterior del estómago, recuerden la ubicación del páncreas que tenemos, etc. Esta arteria, que es bastante larga, como sale acá, tiene unos varios centímetros, un par de centímetros antes de llegar al hilio esplénico, se va a dividir en 2 ramas. Y luego se va a dividir en muchas ramas. No sé si se fijan o recuerdan cuando ustedes veían efectivamente en algunos que me preguntaban, que se veían muchas estructuras o puntitos que estaban en relación al hilio hepático, el hilio esplénico, perdón, que eran las mismas ramas, en este caso de la arteria o de la vena esplénica, que confluyen en una arteria o vena común, ¿sí? Que la arteria o vena común son las que van a ir en relación al páncreas por superior y posterior. Entonces, la arteria esplénica, ¿sí?, que dijimos que es esta rama que nace hacia la izquierda del tronco celíaco, va a su vez otras ramas, son la pancreática dorsal, es decir, una rama que va paralela a la pared posterior del páncreas, del cuerpo y la cola del páncreas, una arteria gástrica posterior, una arteria gastroepiploica izquierda, que se relaciona ahora, así como la arteria gástrica izquierda se relaciona a la curvatura menor,
esta rama de la arteria esplénica se relaciona a la curvatura mayor del estómago. Y vamos a tener arterias gástricas cortas. Cuando nosotros hablamos de arterias cortas, en este caso gástricas, vamos a ver después que también hay intestinales cortas, se refiere a una rama pequeña arterial que está llegando en forma perpendicular a la pared de la estructura. O sea, si yo tengo la pared del estómago acá y yo veo pequeñas ramas llegando perpendiculares a su pared, a eso se refieren estas arterias cortas. ¿Qué va a ocurrir en el estómago? ¿Qué va a ocurrir en el intestino? Etcétera. Las ramas terminales son 4 o 6 ramas que llegan al vaso. ¿Sí? Aquí está el vaso, todas estas ramas que está dando ahí son estas ramas terminales que están llegando al parénquima esplénico. Vean un poco la tortuosidad que presenta la arteria esplénica respecto a lo que es la vena esplénica. La vena esplénica es esta que está acá, estamos viendo venas todavía, va mucho más horizontalizada y va muy pegada a la pared posterior de todo el trayecto de la cola del cuerpo del páncreas. Esta, si se fijan, está un poquito más arriba y si bien también es dorsal, es posterior, tiende a estar más superior respecto al páncreas. Otra arteria que nace de la aorta abdominal, como arteria de su componente visceral, es la arteria mesentérica superior. Nuevamente vemos esta reconstrucción, una reconstrucción sagital, acá está la aorta abdominal, vemos estos vasos que están naciendo hacia anterior, ¿cierto? Tronco celíaco y aquí, justo por debajo del tronco celíaco, la mesentérica superior. Dijimos que la mesentérica superior, en su primer trayecto era un trayecto que era de posterior a anterior, era más horizontal. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos en la reconstrucción, esta parte no la veíamos? ¿Por qué? Porque el plano de reconstrucción estaba pasando por acá. No veíamos la aorta, no veíamos este segmento de la mesentérica superior, solamente los segmentos verticales. ¿Ya? Pero el primer segmento, como vemos acá, es horizontal, de posterior hacia anterior. Y está, fíjense, casi pegado al origen del tronco celíaco. Tronco celíaco, por debajo, siempre lo anterior, la mesentérica superior. La mesentérica superior va a irrigar, como vemos aquí en el esquema, todas las asas de intestino delgado, yeyuno e ilion. Bien, pero también va a irrigar, como el ilion está llegando a esta parte, ¿cierto? Al colon, al ciego, también irriga la región iliocecal, también irriga colon ascendente y también irriga parte del colon transverso. Todo eso entonces es parte de la irrigación de la mesentérica superior. Si nosotros lo vemos en un corte axial, vemos que este corte es más inferior, aquí está la aorta, ya está más a nivel de los riñones, ya pasamos este segmento que era de posterior a anterior. Por lo tanto, ahora nuestra arteria va a estar más adelante. ¿Sí? Y ahí está la arteria mesentérica superior y al lado la vena. Arteria, vena. ¿Sí? Súper importante eso, ¿cierto? El reconocimiento de esos vasos con técnicas de imágenes, porque esas son patologías graves cuando hay lesiones. Puede haber una isquemia mesentérica que se llama y es una condición grave para el paciente que está en riesgo de su vida. En este caso estamos en un plano coronal, ya que estamos viendo un poquito más anterior a la aorta nuevamente, y estamos viendo los segmentos verticales de la mesentérica superior, que está irrigando, fíjense, todas las asas de intestino delgado. Ya, yeyuno, ilion, ya, y la parte distal, fíjense ahí, a nivel iliocecal. Y también incluso el colon ascendente. Ahí tengo una rama hacia el colon ascendente y el colon transverso. Entonces, como les decía, la arteria mesentérica superior efectivamente irriga todo el intestino delgado, el colon ascendente y parte del transverso. Por lo tanto, ¿qué ramas da? La primera es la pancreato duodenal inferior. La pancreato duodenal inferior, o sea, tiene que ver con la irrigación del duodeno también, ya en relación al páncreas. Y nosotros dijimos que al páncreas llegaba otra arteria que estaba en relación a la cabeza del páncreas. ¿Se acuerdan cuál era esa arteria? Que nacía de la arteria hepática común. Había una que descendía, la gastroduodenal. Por lo tanto, la gastroduodenal se une con la pancreático duodenal inferior y forma las arcadas, ¿cierto? Arterias arqueadas. Luego tenemos las arterias del yeyuno, que básicamente irrigan obviamente todo el yeyuno, las del ilion, de la arteria iliocecal. Miren la arteria iliocecal acá, entonces está llegando efectivamente hasta la región del ciego, estas arterias que son parte de la mesentérica superior,
la arteria cólica derecha, que va hacia el colon descendente, y la arteria cólica media, que va hacia el colon transverso. Si vemos acá, ¿cierto? Tenemos efectivamente la unión de esta, que es la gastroduodenal, con la pancreatoduodenal. Ahí está la unión. Y forman esa arcada, ¿cierto? Esa arcada vascular. Entonces, la arteria pancreatoduodenal inferior, como dijimos, se une a la gastroduodenal, que viene por superior, y forman estas arcadas duodenales que permiten la irrigación de toda esa parte del páncreas y del intestino delgado. Recuerden que, del duodeno. Recuerden que el duodeno se relaciona efectivamente a esta cabeza del páncreas. Entonces la irrigación de ella va a estar dada por esta arcada, que se forma por esta fusión de ambas arterias, la gastroduodenal y la pancreatoduodenal inferior. Por eso, cierto que podemos decir que la mesentérica superior irriga todo el intestino delgado. Porque claramente hay arterias yeyunales, hay arterias del ilio, pero ¿qué pasa con el duodeno, que está en otro compartimento, no es intraperitoneal, ¿sí? Es irrigado por esta unión de la pancreatoduodenal con la gastroduodenal. Bueno, las arterias de yeyuno biliares son vasos que están en número de 10 a 14, y dijimos que las partes más cercanas al intestino se llaman, a la pared del intestino se llaman vasos rectos, ¿se acuerdan? Lo mismo que vimos en el estómago, estos vasos rectos que eran cortos, que están llegando perpendicular a la pared. Por lo tanto, si ustedes en imágenes ven una pared, en este caso el intestino, y ven una pequeña línea vascular arterial llegando en forma perpendicular a ella, ese es un vaso, a eso se refiere con un vaso. Estas arterias yeyunales y del hilo, ¿cierto?, van a formar distintas anastomosis, y a nivel yeyunal, es decir, la parte más proximal del intestino delgado que está por debajo del marco colónico, va a formar arcadas que son largas y gruesas. En cambio, a nivel del ilion van a ser cortas y de menor calibre. ¿Ya? En el fondo es una anastomosis que se forma entre estos vasos que están en este nivel. Y de esa anastomosis nacen estos vasos. Tenemos entonces las arterias que nacen hacia el yeyuno e ilion específicamente, pero también tenemos la arteria cólica media, que se trata de un brazo arterial corto, que es este que está acá, ¿sí?, que se divide en ramas izquierda y derecha. Y por lo tanto esa arteria cólica media irriga parte del colon transverso. La arteria cólica derecha, que es de origen más distal, se divide en una rama ascendente y descendente, y por lo tanto eso va a irrigar el colon ascendente, ¿sí? Y la arteria iliocólica, que va a llegar hasta la válvula iliocecal y por lo tanto irriga la región del cielo también. Ramas, todas ramas de la arteria mesentérica superior. Luego, ¿cierto?, vamos descendiendo por la aorta y ramas viscerales, vamos a encontrar las arterias renales. Acuérdense que las arterias renales tienen una ubicación anterior, pero lateral a su vez, ¿sí? Son anterolaterales. Ahí está la clasificación de las suprarrenales, medias, renales y gonadales. Estas arterias renales nacen a nivel de L2, L1, L2, una derecha, una izquierda. Pueden tener distintas variantes anatómicas, y recuerden el concepto de variante anatómica. Una variante anatómica es menos frecuente en la población, pero no es patológica. ¿Qué es lo que irrigan? Irrigan al riñón, obviamente, irrigan a las glándulas suprarrenales. Tenemos, ¿cierto?, una tercera entonces irrigación de la suprarrenal, ¿sí? Puede ser una rama que nace directamente de las suprarrenales medias, o otra superior que nace de los frentes inferiores, y esta, ¿cierto?, de la arteria renal. Triple irrigación por una glándula muy chiquitita. Y el segmento proximal de la vía excretora. Las ramas que hay son capsulares, secundarias, lobares e interlobares. Entonces, esta es la arteria renal normal si la vemos esquemáticamente. ¿Ya? ¿Y por qué les muestro esto? Porque efectivamente nosotros vamos a tener variantes anatómicas, ¿ya? Entonces, la arteria renal normal, o la más frecuente, es que nacen arterias hacia el lado derecho, una hacia el lado izquierdo, de la aorta abdominal, ¿cierto?, por el lateral. Recuerden que todo esto es retroperitoneal. Ya estamos hablando de la aorta, que es retroperitoneal primaria. Y esta arteria renal, una vez que llega al ilio renal, va a dar distintas ramas. Ramas lobares, ramas intralobares, ¿ya? Y otras que van a ir hacia la periferia, que van a ser ramas cápsulares, pero que nacen del ilio. Esa es la arteria renal normal.
Si nosotros lo vemos en imagen, efectivamente vemos que de la aorta abdominal están haciendo una rama que normalmente nace más hacia anterior y luego, ¿cierto?, se oblicua, se le da una oblicuidad hacia posterior y llega al riñón derecho. Ya otra que nace más de lateral, que es la arteria renal izquierda, y que antes de entrar, o entrando al ilio, da una rama posterior y una rama anterior. ¿Sí? Luego, dentro de eso, va a estas otras ramas interlobales. Si nosotros vemos una reconstrucción sagital del riñón derecho, vemos nuevamente que tenemos una arteria renal derecha, que al llegar al ilio renal, ahí recién se divide en ramas que van a los distintos lobos renales, arterias lobales. ¿Ya? Esa es la anatomía renal normal. Si lo vemos en reconstrucciones, podemos ver que en este caso, por ejemplo, ahí está la aorta que está con calcificaciones, ya tiene lesiones, y nacen estas arterias, pero están naciendo más de una arteria antes de llegar al ilio renal. Esas son variantes anatómicas. ¿Cuáles son las variantes anatómicas? Arterias iliares. La arteria iliares es cuando de la aorta abdominal nacen varias arterias que van a llegar en forma separada al ilio renal. ¿Ya? No nace una única arteria como veíamos en el esquema, nacen varias que entran cerca al ilio renal. Y existen las arterias polares, que si ustedes se fijan, nacen también de la aorta abdominal inferior o superior a la región del ilio renal y llegan, ¿cierto?, a irrigar sobre todo la parte capsular del riñón. Estas otras que están acá arriba, ¿cierto?, son arterias para la suprarrenal, la que nacen también en la gente. Profe, consulta, ¿la arteria iliares hasta más frecuente como van a ser patológicos? No. Acá de hecho, bueno, ¿ya? Entonces fíjense lo que pasa acá. Acá tengo dos arterias que nacen en el lado izquierdo de la aorta abdominal y que llegan por separado al ilio. De una de ellas, ¿cierto?, se están formando después otras ramas que se subdividen efectivamente a nivel del ilio. O sea, esta que está acá es la variante. Esta otra que está acá, vemos que también nace una segunda rama de la arteria de la aorta abdominal, bien, pero no está llegando al ilio, está llegando a la región de los polos, ya sea superior o inferior. Esta es una arteria polar. ¿Sí? Y en este caso, ¿cierto?, tengo hartas ramas que se están subdividiendo antes del ilio. ¿Ya? Es una única rama porque está dando muchas subdivisiones antes del ilio de la medula. Todas esas son variantes anatómicas. ¿Ya? No hay una condición patológica. Cuando ahí hablamos de condición patológica, a propósito de lo que preguntaba su compañero, cuando hay un estrechamiento en algunos arterias, hay una condición patológica, que no lo vamos a ver ahora, pero ese estrechamiento es una condición anormal. Acá, si ustedes se fijan, efectivamente, de esta aorta que se ve de esa forma porque está muy calcificada, ya tiene una placa telomatosa importante en la aorta, en la ilíaca, en la esfénica, etc. Vemos que de la aorta abdominal efectivamente están naciendo, tanto hacia la derecha y la izquierda, distintas ramas, variantes anatómicas. ¿Ya? Aquí lo patológico es el calcio que tiene en la pared, pero las arterias, ¿cierto?, se ven varias naciendo de la aorta y que llegan unas al ilio y otras ya al polo superior. ¿Ya? Son arterias polares, que en este caso tiene inferior y esta está acá arriba una suprarrenal. Luego del riñón, que tiene estas variantes anatómicas, dijimos, ¿sí? El uréter que nace del riñón, como tiene un componente que es mucho más largo y pasa por 3 segmentos distintos dentro de la cavidad abdominopélvica, es irrigado también por distintas ramas. Es irrigado efectivamente por arteria renal, pero también directamente por la aorta abdominal, por la ilíaca común y por la arteria conadal. ¿Ya? ¿Por qué? Va a depender del segmento del uréter que estamos viendo. La parte más proximal va a ser la arteria renal y aorta, luego la parte de la arteria conadal y finalmente la ilíaca común, ¿ya? En el trayecto completo de este uréter. Estas arterias conadales que dijimos que nacen por debajo de los riñones, por anterolateral de la aorta abdominal, ¿sí?
van a tener un nombre distinto, obviamente, si es en sexo masculino o femenino. Una va a ser arteria testicular y la otra la arteria ovárica, ¿ya? Pero que tienen ese trayecto o ese origen, mejor dicho, por debajo de las arterias renales, por lateral en la aorta abdominal. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar, después de las arterias renales que están ahí, ¿cierto? Es una a cada lado, son dos, vamos a encontrar por debajo la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior, ¿cierto? Nace unos 3 a 4 centímetros antes de que la aorta se trifurque en las ilíacas y en la arteria sacramedia, ¿ya? Y la función de esta arteria mesentérica inferior, como vemos aquí en el esquema, que va hacia la izquierda y es inferior, irriga todo lo que es colon descendente, sigmoides y parte del resto. Entonces, acá está en un corte axial, ya aparte de los polioinferiores, ahí está la aorta abdominal, que estamos por detrás, y estamos viendo que hay una rama que nace hacia anterior, esa chiquitita hacia anterior y hacia la izquierda, ya en un corte abdominal inferior. Por lo tanto, esa es la arteria mesentérica inferior. ¿Ya? Ahí está la mesentérica inferior, que va a estar dando ramas entonces hacia superior y hacia inferior. ¿Para qué? Para irrigar todo lo que tenemos acá: colon descendente, sigmoides y parte del recto. La arteria recto-sigmoides que están ahí, ¿cierto? Son parte de la irrigación de esta arteria mesentérica inferior. O sea, están irrigando, como dice su nombre ahí, la parte del colon sigmoides y la parte proximal del recto. ¿Ok? ¿Ya quieren un poco? Ok.